Dios, gracias por este tiempo, Señor. Continuamos contigo, Señor, acá. Gracias por diseñar este espacio, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque hoy tú nos has dicho a cada uno, y nos lo vienes repitiendo desde ayer, que tú quieres un corazón esperanzador, que tú quieres que confiemos en ti, que tú anhelas que te podamos ver como ese Padre bueno, como el dador. Gracias, Dios, gracias porque el más interesado en la esperanza en nuestras vidas eres tú. Y hoy te agradecemos, Señor, de todo corazón por este espacio, por este día, por permitirnos a cada uno de los que estamos acá en este lugar, Señor, venir, Señor, y recargar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera hoy, en mi tiempo, empezar testificando que realmente este evento me ha llenado a mí de esperanza también. A veces cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, creemos que cuando el Señor nos va a utilizar es para otros. Pero lo más lindo siempre es ver que Dios cuando nos da algo es para llenarnos a nosotros mismos primero. Y quisiera entonces empezar este tiempo contándoles que hace unos meses atrás, después de las pérdidas que tuvimos, empecé un ayuno con unas lindas mujeres. Es más, unas ni siquiera del grupo con el que empezamos, ni siquiera 3 vivían acá. Y empezamos a ayunar porque ninguna podía tener hijos. Hicimos un chat y empezamos a orar y empezamos a hablar. Y hoy me llena mucho de esperanza ver que una de ellas vive en Colombia y está acá con su esposo sentados. Y quiero entonces que los bendigamos y que si se pueden poner de pie. César y Diana. Sus vidas me llenan de esperanza porque ellos creyeron en lo que Dios estaba por hacer y está haciendo en este lugar. Compraron tiquetes y vinieron desde Colombia justamente para Hope. Y eso es esperanzador porque eso nos muestra a nosotros que cuando Dios, muchísimas gracias, Dios los bendiga, que cuando Dios planea algo, ese algo es para alguien y no importa dónde ese alguien esté. Y esto, la vida de ellos ahí sentados cada día que llegan, son los más puntuales, me llena de esperanza, de creer que lo que estamos haciendo tiene sentido. Me llena de esperanza además porque otra de las mujeres con las que empezamos en el ayuno no podía quedar, había intentado muchas cosas, prueba un in vitro, le ponen 2 embriones, uno se duplica y ayer nacieron las trillizas. Nacieron ayer, estaban para que nacieran la próxima semana y están perfectas. Y ayer que nació Hope, nacieron las trillizas. Y el significado que a mí el Señor me daba y me llenaba de esperanza es que era una triple porción. Y que vienen cosas maravillosas cuando nosotros confiamos y tenemos esperanza en el Señor. Y me llena de esperanza a mí a nivel personal también. ¿Por qué? Porque después de tantas pérdidas y ver también a estos pastores aquí predicando, tengo que creer que solo Dios puede permitir que este bebé se desarrolle, llegue a su término final y venga a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Bueno, muy bien, y entonces introduciendo y contándoles por qué ha sido tan esperanzador para mí, también en este tiempo quiero aprovechar para instruir durante el proceso ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos esperando. Y para hacerlo entonces voy a mencionar a 2 grandes mujeres de la Biblia que pasaron por la misma situación. Y entonces quiero hoy empezar con Sara. Y cuando pensamos en Sara, muchos pensamos de pronto en la edad. Pero hoy quiero que entendamos algo las mujeres, y porque cuando vienen a mi oficina y empezamos a hablar de la situación de la espera, ocurre en nosotras algo que ocurrió en Sara. Y es que Sara empezó a dirigir. Sara dirigió los procesos. Y Sara le dijo a Abraham lo que tenían que hacer. Y si en este corto tiempo yo te puedo equipar en algo para que no cometas ese error, mujer, y para que no permitas que tu esposa tampoco lo cometa, hombre, es importante que entendamos que en la espera Dios establece autoridades y que es supremamente importante para nosotras entender
que la dirección y el camino que Dios nos dé en el tiempo de la espera y en el tiempo del proceso no puede ser dirigido por nosotras mujeres. Porque nosotras somos emocionales y además porque a nosotros no nos fue entregada la autoridad para dirigir. Y vemos claramente todos, y aquí todos conocemos el resultado cuando Sara dirigió un proceso. Y vemos también el fatal error de Abraham al ceder a la dirección de ella. Y cuando vienen a mi oficina y empiezo a preguntar, empieza a pasar eso. Yo ya pedí la cita al doctor de fertilidad, yo ya me voy a operar, yo ya me empecé a tomar tales pastillas y yo siempre les pregunto, ¿qué dice tu esposo? Y cuando hago esta pregunta, todas empiezan a titubear porque ya hemos visto con claridad que el dolor del esposo hace muchas veces que él empiece a ceder a nuestros caprichos y a nuestras decisiones. Y la invitación en este seminario es que tú entiendas que si tu esposo no está de acuerdo, no es el camino. Y ese puede ser uno de los extremos en la espera, empezar a querer dirigir. En la espera, la dirección la da la autoridad. Porque Dios nunca la da la autoridad, porque la está dando Dios. Entonces Dios nunca va a poner algo en tu corazón que vaya contrario a la autoridad. Ahí el que está equivocado es tu corazón. Y dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso. Y estamos entonces también viendo el otro extremo que de pronto no lo vemos en Sara, pero lo podemos ver en otras mujeres, que entonces es que se enconchan y no hacen ya nada más. Y veamos que Sara, después de aprender la lección, empieza a tener una actitud participativa y activa para poder tener a Isaac. Entonces, ojo con dirigir el proceso, pero también ojo con enconcharte y dejar de hacer las cosas, porque es que Abraham solo no pudo tener a Isaac, ¿no es cierto? Necesitó también la participación luego activa de Sara, y Sara tuvo que quitarse de la mente que era muy mayor, que tuvo que quitar muchos peros y decirle a Abraham, ok, porque en un momento estoy segura que Abraham tuvo que haberle dicho, bueno, hoy nos toca hacer la tarea, hoy vamos a hacer la tarea, o le planeó una noche romántica y ese día ella dijo, sí. En mi proceso, yo tuve oportunidades en las que yo fui como Sara. Y yo hoy quiero confesarles mi corazón. Me encanta que todos los pastores vienen y traen todos los testimonios, pero yo tengo que ser sincera. Y yo tuve 2 oportunidades muy claras en las que el Señor me quebrantaba en este tiempo de preparación de Hope y me decía, confiésalo. Yo una vez tomé unas pastillas y envolví la situación de la comprada de las pastillas bajo la dirección de un doctor que vivía en Colombia y que me había visto, sí, él ya me había operado, y yo lo llamé y le dije, no, ya me habían hecho la cirugía también de la laparoscopia, habían pasado los 6 meses, supuestamente mi vientre estaba limpio y no había pasado nada, y yo lo llamé y él me dijo, bueno, pues entonces es que tómate unas pastillas. Las pastillas, como él me estaba prescribiendo desde Colombia, aquí me tocó ir a comprarlas a una droguería que no estaba obviamente certificada. Y cuando yo fui le dije a mi esposo, yo dije, es que él me dijo que me las tenía que tomar. ¿Y qué hice? Envolví una información bajo una dirección de un doctor. Y Pedro, ante la situación, yo manejé la información. No fui sincera. Y él me dijo, bueno, pues si él te dice que te las tienes que tomar, pues entonces tómatelas. Fueron supremamente costosas. Pero no era la dirección de Dios. Me las mandaban supuestamente por 3 meses. Miren, las pastillas, los peores efectos. Compré la porción por 3 meses, porque eso fue lo que él me dijo. El doctor me dijo, bueno, pues entonces cómprelas por 3 meses. Y empecé a sudar en la noche terriblemente, empecé a tener todos los efectos colaterales me dieron. En un momento ya, sufriendo los efectos, estamos fuera de Miami, estamos en un congreso ministerial por fuera, creo que estábamos en Dallas, en Los Ángeles. Ahí oramos y el Señor le da una palabra muy clara a mi esposo y le dice, dile que se deje de tomar eso. Y ahí entendí que era la primera vez que yo estaba empezando a dirigir un proceso. Y cuando tú diriges un proceso, las consecuencias no son positivas, porque no tienes la aprobación ni la bendición de Dios.
Yo te invito hoy a que seas sincera y franca con el Señor, que la información que tú manejes de los doctores y de todo, realmente pase por el filtro de la verdad, porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y hay veces cuando nosotros no lo pasamos por el filtro total de la verdad, estamos tratando de manipular, estamos tratando de controlar. Y eso no nos va a llevar a ningún lugar al que nosotros queramos llegar. Ana, y esta es la otra enseñanza que quisiera dejarles. Ana y Penina. Dice la palabra del Señor que el esposo de Ana tenía otra esposa, que era Penina, y que Penina sí podía tener hijos. Y en este tiempo de espera vamos a encontrarnos con muchas peninas. ¿Y qué son esas peninas? Son esas otras personas que tienen lo que nosotros quisiéramos tener. Y mi reto hoy también es enseñarte a manejar la penina, porque también me equivoqué en muchas oportunidades de manejar peninas. Entonces, penina puede producir en ti amargura. Y tú tienes la capacidad en Cristo de llevar esa amargura a otro lugar y no a tu corazón. Dice la palabra de Dios que Ana estaba aburrida porque Penina sí tenía hijos. O sea, es el doble de dolores. No los tengo, pero además la otra más cercana sí los tiene. Y eso va a ocurrir en el tiempo de espera, la que uno menos imagina o la que nunca lo planeó o hasta muchas veces y en muchas oportunidades la que no los debería tener queda embarazada y esa se convierte ¿qué? En tu penina. Pero ¿qué ocurrió con Ana finalmente? Ana hace que Penina la lleve al templo a adorar al Señor. Y están otra vez las dos posturas. Puede Penina llevarte a la amargura o puede Penina llevarte al altar del Señor, a abrirle tu corazón, a contarle verdaderamente cómo te sientes y a pedirle a Él. Todas las peninas por las que tú pasas en este tiempo de espera, aprovéchalas como oportunidades de ir a honrar a Dios. Me encanta esta historia con respecto a Ana, que dice la palabra de Dios que mientras que Penina tenía hijos, el canal le daba la porción a Penina obviamente, pero a Ana le daba una porción especial. Y esto me ayudó muchísimo a mí con respecto a las peninas para poder honrar a Dios. ¿Cómo así? Yo empecé a creer y a valorar la porción especial que Dios me estaba dando mientras que las otras peninas tenían hijos. Y ahí valoré mi propósito, ahí valoré mucho más mi ministerio, aún valoré mucho más mi sueño, aún valoré mucho más mi libertad en cuanto al ejercicio y entendí que era mi tiempo para valorar mis porciones especiales que Dios me estaba entregando a mí en este tiempo y que eran específicamente para el momento porque yo no tenía lo que tanto anhelaba de las peninas. Entonces, identifica también, así como a la penina no nos toca pedirte que la identifiques porque esa está ahí. Te llega la invitación del baby shower, te llega todo lo de ella. Sí identifica tus porciones especiales que te han sido entregadas en ese tiempo. Mientras que la otra está celebrando lo que tú tanto anhelas, Dios no te está descuidando a ti, como muy bien lo decía el pastor, Dios no se está burlando de ti. Dios te está dando una porción y esa porción, dice la palabra de Dios, que es especial. El tema y el problema es que como estás tan centrada en Penina y en tu amargura, no valoras lo especial que tienes. Y les confieso que muchas veces me daba mal genio que me dijeran, pero es por eso que entonces no has tenido hijos, porque mira el ministerio de jóvenes, porque mira lo que estás haciendo. Y no es que por eso no tengas eso, es que Dios te está dando esa porción especial y está esperando simplemente que tú la valores, la disfrutes y te la goces, porque la otra también va a llegar, como ya lo aprendimos ayer, en su tiempo perfecto. Y entendí que muchas cosas que hoy son posibles en esta iglesia, en mi vida, y aunque trascienden a la vida de ustedes, fue posible porque Dios me había entregado la porción especial de pastorear, de ministrar, y que obviamente tenía mucha libertad, que no tenía
Otras porque no me había sido entregado la herencia y la recompensa de los hijos. Entonces mi invitación hoy es, con respecto a Sara y con respecto a Ana. De Sara, sujétate, sométete y ten una participación activa para poder ser la ayuda idónea en tu proceso. ¿Cuál el que Dios te muestre? Con respecto a Ana, identifica tus peninas y no permitas que el gozo de ellas te amargue a ti. Más bien, utilízalas a ellas para que ellas sean el canal y el puente para ir a adorar a Dios tal como lo hizo Ana. Que ellas sean un producto de conversación contigo y con el Señor. Bendícelas. Toma la decisión de gozártelo. A mí me acuerdo que mi esposo me decía, nos vamos a gozar todos. Y vamos a los baby shower, vamos, somos presentes, nos gozamos. Y además que sí que nos tocó 5 antes de finalmente esto. Dios nos permitió a nosotros practicar que era posible celebrar con los otros. Y mientras tanto, valora tu porción especial. Disfrútala. Y si hoy no la tienes clara, órale al Señor. Y yo oro ahora mismo, Espíritu Santo, revela cuál es esa porción especial que ha sido entregada, porque la amargura es muy probable que te haya nublado y que no te permita ver a ti con claridad lo que Dios te ha entregado para este tiempo. Y lo triste es que si hemos entendido que el tiempo de Dios es perfecto, esta porción especial se puede estar siendo desaprovechada por ti, subvalorada por ti, por tu estar pensando lo que no tienes. Ana y Sara. Y yo me llamo Ana María. Y también en muchas oportunidades me daba cuenta cuando reflexionaba sobre ellas que caí en sus errores. Pero también me daba cuenta que en la palabra de Dios está la instrucción para que nosotros podamos salir y afrontar la situación de la manera correcta. Espero que mi esposo les comparta sobre nuestros procesos, porque yo siempre quise hacer muchas cosas, pero después de entender que tenía que estar sujeta a Él y entender que la dirección del camino que Dios nos iba a entregar a nosotros dos iba a venir por Él, pude esperar. Entonces les voy a contar finalmente que después de 7 años, habiéndome equivocado, a nosotros también nos ofrecen pagarnos un in vitro. No lo costeaban completamente. Y obviamente las personas además que no lo costeaban decían, por favor, háganlo. Y adivinen qué, yo me moría por hacérmelo. Sin embargo, ya había aprendido la lección. Y empecé a decirle, bueno, Señor, esto tiene que venir porque Él no lo quería hacer. Y empezamos un ayuno juntos de 40 días para pedirle a Dios permiso y la confirmación si lo que Él tenía para nosotros era un in vitro. En el proceso de la búsqueda del in vitro hubo un doctor que a mí me gustó y adivinen, a mi esposo le gustó otro. Adivinen cuál escogimos. El de mi esposo. Y era yo la que iba a ser sometida a todas las inyecciones y a toda la carga hormonal que como mujer te ponen, pero yo ahí ya entendía y ya tenía claridad y yo lo miraba a él y yo le decía, a mí me gusta más el otro porque es más personal, porque le puedo hacer más preguntas y la otra opción era una clínica muy grande y sin embargo yo ahí ya entendía que no era el doctor, sino que era lo que Dios quería y que Dios me iba a hablar a mí a través de mi autoridad y que tenía que estar sujeta y que cuando estuviera sujeta también tenía que tener una participación activa, o sea que no podía empezar a ir a la hospital de mala cara al que no quería ir, sino que tenía que tener una actitud correcta. El Señor después de los 40 días nos confirma que lo que tiene para nosotros es un in vitro y empezamos el proceso. Y quiero contarles a todos ustedes que el proceso de in vitro, yo quería tanto hacérmelo, yo sí quería hacérmelo, yo soy sincero, yo me lo quería hacer. Pero el proceso de in vitro es muy complejo y muy doloroso. Y para la gloria de Dios, mi deseo y la fuerza de Él me ayudó a mí porque las inyecciones son casi 4 inyecciones diarias. Es una ecografía transvaginal diaria. Es mucho medicamentos, todas las hormonas que te están poniendo a ti porque quieren obviamente que tú ovules mucho más, que produzcas mucho más. Son 2 cirugías durante el proceso y requiere mucho trabajo en equipo.
porque las inyecciones tienen que ponerse en una hora específica. Y yo te bendigo, mi amor, y te honro delante de todo el mundo porque Pedro fue supremamente especial y delicado y siempre me dijo, yo quiero ser parte de este proceso contigo totalmente y soy yo quien te va a poner las inyecciones. Y cada inyección él oraba y la bendecía en el nombre de Jesús. Y necesitábamos en ese momento permanecer más unidos que nunca. Y cuando tú y el Señor te ha dicho que sí, ese es el camino, a mí no se me pasaba por la cabeza que no fuera a ser. En el primer intento de in vitro quedamos embarazados. De 4 óvulos que me sacaron, uno fecundó y me pusieron ese. Todos, muchos aquí conocen la historia. Nosotros también nos ocurrió lo mismo, lo publicamos, testificamos y glorificamos a Dios y después lo perdimos. Y es un proceso en el que ya no solo es esperar algo, sino tenerlo y después nuevamente perderlo. Y hoy aquí parada digo, Señor, gracias, 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 gracias. Porque hace parte también de la espera entender que aunque lo tienes, sigue dependiendo de Él poder mantenerlo. Luego volvimos a hacer otro intento. El paquete que habíamos comprado eran 4 intentos. Volvimos a hacer el segundo intento. Me ponen 2 embriones. La primera prueba sale positiva. A los 5 días te vuelven a hacer otra prueba y en la otra prueba ya sale que los niveles están bajando y lo denominan un embarazo químico. Pero para nosotros también fue una segunda pérdida. ¿Por qué? Porque nos habían dicho en un momento, sí, estás embarazada. Y ese fue el momento más doloroso para nosotros. Se acababa el año, Dios me había hablado a mí de 7 años. Fue diciembre, sabemos todos que diciembre se acerca mucho de los niños. Fue supremamente doloroso. Y ahí fue cuando murió mi esperanza. Y yo en un momento alcancé a creer que había malinterpretado muchas promesas, que no se cambian muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí nació Hope específicamente. Yo dije, yo quiero hablar del tema, yo quiero testificar de todo lo que hemos vivido, yo quiero equipar a las parejas. Ahí nace Hope. Y en enero nosotros pensábamos que nuestro camino de pronto era adoptar, aún ser padres foster care, y empezamos a mirar las otras opciones y el Señor nos recuerda y nos dice, lo que empiezan, lo terminan. Y teníamos 2 intentos más. Y es un lema que hemos tratado de sembrar en la iglesia, sobre todo con el nuevo creyente. El Señor nos decía, lo que ustedes predican deben vivirlo. Y estaba pendiente el proceso, estaban pendientes aún unos embriones y aún más. Porque en el proceso en el que habíamos iniciado, si tú no llegas con bebé a casa, te devuelven dinero. O sea que también había dinero de otro tercero involucrado. ¿Y qué teníamos que hacer? Cerrar un proceso. Y en enero iniciamos, ya no confiados en sí en el in vitro, sino confiados en que era lo que Dios nos estaba mandando a hacer. Fuimos, lo intentamos, durante este proceso volvimos a ayunar, el Señor restauró mi esperanza, ya no en el proceso como se los digo, sino en que Dios iba a hacer algo y estamos embarazados. Tenemos ya 4 meses y medio, es un bebé, que lo llaman así, es un bebé in vitro, pero mi nombre para él es un bebé enviado por el Señor, para testificar y para honrarlo y glorificarlo a Él. Que el Señor los bendiga muchísimo.